Bienvenidos a la entrevista. Nuestro primer invitado de hoy es Juan Fernando López Aguilar, candidato del PSOE al Parlamento Europeo. Es licenciado y doctor en Derecho, con premio extraordinario en ambos casos, además de licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Es catedrático en Derecho Constitucional, además de autor de más de 15 libros. Ha sido diputado y ministro de Justicia. Desde el año 2009 eurodiputado y en 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo. Juan Fernando López Aguilar, bienvenido. Encantado de estar con ustedes y muchísimas gracias. ¿Qué balance hace de estos últimos 4 años de actividad parlamentaria en el Parlamento Europeo? De una enorme intensidad, porque nunca habíamos visto una crisis como esta, tan prolongada y tan dañina para el proyecto europeo. Una pésima gestión que ha exasperado las desigualdades y por tanto ha estado en rebeldía contra un paisaje europeo que no me gusta, pero sigo siendo un europeísta de cuerpo entero y por tanto me involucro plenamente, llamando a todas y todos los españoles, 47 millones, los 2.200.000 canarios a bordo, para tomarnos muy en serio la urna europea del 26 de mayo. Son 5 urnas en Canarias, pero la urna europea es determinante, porque nada de lo que nos ha pasado es ajeno a lo que ha pasado en Europa, y es imprescindible cambiar la correlación de fuerzas para hacer una Europa más social, verde, feminista, democrática, próxima, amable, habitable, equitativa, con recursos suficientes para promover crecimiento, empleo y oportunidades para la gente joven y seguridad para la gente mayor. ¿El hecho de que haya 5 urnas puede ser beneficioso o perjudicial desde el punto de vista de Canarias? Todo apunta a que incrementará la participación y eso ya es un activo, porque ha estado declinando en los últimos años y de ello han tomado ventaja los eurófobos rampantes que están creciendo en toda Europa, la extrema derecha nacionalista, reaccionaria y antieuropea, que está muy movilizada y por tanto va siendo hora de que los europeístas nos movilicemos también y ayudemos a Europa a proteger a los europeos. Para eso es imprescindible la participación electoral. Las 5 urnas son un gran llamamiento. Con seguridad eso va a incrementar la participación, pero hace falta también que la urna europea no quede diluida en las demás, porque es determinante. El Parlamento Europeo es el Parlamento más poderoso que ha habido nunca en la historia de la Unión y el Parlamento más poderoso de Europa. Es legislador presupuestario, de ahí dimana el techo de gasto de los Estados miembros que tanto perjudica a las administraciones locales y a las comunidades autónomas, es legislador de los derechos fundamentales de las fronteras de la Unión, es legislador penal contra la criminalidad grave transnacional, los tráficos ilícitos, la explotación de personas, es legislador de nuestros derechos fundamentales, protege nuestra privacidad, protege a quienes han sido víctimas estos años de desahucios en procedimientos hipotecarios y todo eso es derecho europeo que se hace en el Parlamento Europeo. Hay que tomarlo muy en serio y estoy intentando explicarlo en esta campaña. Las listas de PSOE han sufrido una profunda renovación en estas elecciones. Usted iba en el 4º puesto en las anteriores elecciones, en esta ocasión va el 14º. ¿Por qué ese cambio? ¿Cómo lo explica? Es el comité de listas el que elabora las listas. Lo único que puedo decir es que soy un soldado del Partido Socialista, un socialista, desde hace 36 años militante del partido, orgulloso de serlo. 140 años de historia, en primavera, en verano, en otoño o en invierno, delante, detrás, arriba o abajo. He servido siempre al proyecto socialista y estoy orgulloso de ser parte de esta campaña y de hacer cada acto con mis compañeras y compañeros. Estoy recorriendo todas las islas con la misma pasión con que lo he hecho siempre y, por supuesto, pidiendo el voto para el Partido Socialista porque queremos ganar en las 5 urnas. Somos los primeros en todas las encuestas, pero hay que realizarlo en las urnas. Nada está hecho y creo que esta es una campaña que debe ayudar a la movilización y estoy aportando toda mi energía para conseguirlo. ¿De qué manera beneficia a Canarias su pertenencia al club comunitario? Determinante. Canarias es la única comunidad autónoma mencionada por su nombre en el derecho constitucional europeo, para que todo el mundo lo entienda, en el Tratado de Lisboa, artículo 349. Y eso significa 2 cosas. La primera, que es posible excepcionar a Canarias como región ultraperiférica de la aplicación general, sin matices, del derecho europeo. Y la segunda, que es posible adoptar leyes europeas específicas para Canarias, pero se ha puesto más difícil que nunca porque Europa se ha hecho más tacaña, más antipática como consecuencia de una prolongada hegemonía conservadora que aplicó el recetario de la austeridad recesiva que ha causado muchísimo daño al modelo social europeo y a la cohesión y a la solidaridad, y es preciso restablecerlo. Y para eso hace falta un concierto de voluntades. Quiero ser parte de ello. En el Parlamento Europeo somos varios los miembros, hombres y mujeres, que residimos en regiones ultraperiféricas. Tenemos que concertar voluntades entre nuestros grupos parlamentarios para proteger a las regiones ultraperiféricas. Pero insisto, es preciso que también Canarias y canarios nos movilicemos por Europa y vayamos a votar, no solamente en gratitud con lo mucho que Europa ha dado a Canarias, sino en defensa de los desafíos enormes que
un archipiélago atlántico tan próximo a África, que mira a América Latina, vecino de un continente en explosión demográfica como es el continente africano, debe recibir de Europa una mirada muy singular, específica, protectora, y eso hay que reclamarlo en las urnas. ¿Qué medidas concretas quiere impulsar pensando en Canarias para la próxima legislatura? ¿Qué medidas tiene Juan Fernando López Aguilar en su cabeza? El restablecimiento de la inversión para el empleo y la solidaridad y la cohesión, porque eso es lo mejor de Europa. Y se escribió cuando los socialistas fuimos la fuerza mayoritaria en Europa. Que lo sepa todo el mundo, hace 24 años que lamentablemente no lo somos. La última vez que los socialistas fuimos la primera fuerza en Europa fue en el año 1994. Desde entonces lo ha sido el Partido Popular, 25 años ya. ¿Y sabe qué? Flanqueado cada vez más por un mayor número de escaños de extrema derecha nacionalista, reaccionaria y eurófoba. Y eso es lo que explica el deterioro del modelo social. Eso es lo que explica el discurso del odio y la discriminación del diferente. Eso es lo que explica que cuanto más Europa hacía falta, los presupuestos han sido restrictivos. Cuanto más Europa nos hacía falta, menos Europa hemos visto sobre la mesa en términos contables. Y por eso es imprescindible que los socialistas volvamos a ser primera fuerza en el Parlamento Europeo, restaurar el modelo social, la progresividad fiscal, asegurar que paguen impuestos las grandes corporaciones y plataformas tecnológicas, que reciba más el que más necesita y de nuevo vuelva a prestarse una mirada singular y protectora a las regiones desfavorecidas, particularmente las fragmentadas y alejadas como son las regiones ultraperiféricas. ¿La salida del Reino Unido de Europa podría beneficiar o perjudicar a Canarias? ¿Y eso cómo se podría contrarrestar desde Bruselas? La salida del Reino Unido de la Unión Europea perjudica sobre todo al Reino Unido, lo digo con toda claridad. Una decisión desdichada, consecuencia de un corolario de decisiones estúpidas. La primera y principal, la adoptada por el primer ministro que convocó un referéndum pensando una vez más que podía frenar a la extrema derecha nacionalista abrazando sus banderas. ¿Sabe qué ha sucedido desde entonces? Primero, que el Reino Unido ha metido la pata hasta el corvejón y no sabe cómo sacarla. Pide agua por señas. Una prórroga detrás de la otra. Señal de que no se quieren ir. ¿Por qué? Porque no quieren pagar la factura enorme. Pero la Unión Europea se ha comportado. Ha protegido en primer lugar a los europeos en el Reino Unido y a los británicos en Europa. Entre ellos, 30.000 británicos residentes en Canarias y 6.000 canarios residentes en el Reino Unido. Ha protegido el superávit comercial de Canarias, exportador hacia la Unión Europea en los productos sensibles, el tomate y el pepino, asegurando que el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera y en el mercado interior. Y en tercer lugar, ha sostenido una posición unitaria impidiendo que el Reino Unido pudiese negociar bilateralmente a su ventaja. Al final de lo cual, lo que hemos visto es que hay una lección muy clara. Los británicos han comprendido su error, y son millones, particularmente los más jóvenes, los que piden un segundo referéndum. Pero hay una lección muy clara que me gustaría que escucharan los jóvenes en Canarias. Hay que votar cuando las urnas llaman. No llorar por las esquinas al día siguiente un resultado en el que no se participó. Hay que votar cuando hay que votar. En nuestro caso, el 26 de mayo, porque al día siguiente ya es demasiado tarde para lamentar un resultado que uno no esperaba ni quería. Hay que votar para evitarlo, defender Europa. Esa participación masiva de los jóvenes a la que se refiere puede ayudar a frenar a la extrema derecha, brevemente porque quedan menos de 2 minutos. Frenar a la extrema derecha, como puede imaginar, ha sido mi prioridad. He presidido 5 años la Comisión de Libertad y Justicia Interior, que es la primera trinchera en la que hemos visto el discurso del odio contra la diferencia, la estigmatización del extranjero, del demandante de asilo y refugio, al que se estigmatiza o demoniza como una amenaza a nuestra identidad y nuestra seguridad. Una mirada humanitaria a la inmigración y a los refugiados es imprescindible en Europa, pero también restaurar el modelo social para frenar a la extrema derecha. Lo hemos hecho en España, con Vox, que emergía con fuerza. Ahora hay que hacerlo también en la Unión Europea, porque en la Unión Europea la extrema derecha ha manejado el discurso del odio, pero beneficiándose de todas las ventajas de las sociedades abiertas y del Parlamento Europeo. Para que no se multipliquen los escaños antieuropeos en el Parlamento Europeo, los europeístas tenemos que ir a votar. Queda menos de un minuto, ese tiempo es para usted, para que lance el mensaje que quiera a sus electores. La urna europea del 26 de mayo es determinante. Hay que proteger a Europa para que Europa pueda proteger a los europeos, y para eso es imprescindible que los europeístas hagamos nuestro trabajo, porque Europa no se hace sola. Nos hace falta una Europa globalmente relevante frente al cambio climático, para promover energías renovables, para promover la innovación y el empleo de las oportunidades de los jóvenes y la solidaridad intergeneracional. Lo mejor de Europa se ha escrito con mayoría socialista. Es el momento de que los socialistas volvamos a ser primeros en el Parlamento Europeo y primeros los socialistas españoles en el Grupo Socialista. Pido la confianza para
el Partido Socialista y su candidatura al Parlamento Europeo. Y la fecha es el 26 de mayo. La quinta urna vota al Partido Socialista. Juan Fernando López Aguilar, muchas gracias por su presencia hoy aquí en la televisión pública. Gracias a ustedes por esta conversación.